Vayan despertando, muchachos. Ya estamos cerca de Acuario. Vaya, ya era hora, Grandulón. Veamos en radar. Oh, falta una hora para llegar a la órbita acuariana, chicos. Maldición. Este viaje es el más largo que he tenido. Chiquitín, infórmale a Chupi que ya casi llegamos. Robin levantó el parlante y marcó un par de números en el panel de controles. Adelante, señor Chupi. Adelante, señor Chupi. Ya vamos llegando a la órbita de Acuario. Adelante, señores. Qué alegría escucharlos. Tengan cuidado. Al parecer los lagartos enviaron a Cunningham y lo camuflajearon. Dice el señor Randy que vayan preparando sus visores anticamuflaje. Ya lo sabemos, señor Chupi. Está bien, nos iremos preparando. Activen el camuflaje ustedes también, por favor. Y si tienen oportunidad, aterricen en una zona alejada de nuestras instalaciones. Ese maldito androide los pudiera detectar y seguirlos. Y no queremos más muertes de inocentes. Está bien, señor Chupi. Ya tenemos un plan para ese montón de chatarra. Tengan cuidado, señores. Cambio y fuera. Así será, señor Chupi. Cambio y fuera. Ya escucharon, amigos. Lucharemos contra Cunningham. No se les olvide que Cunningham está debajo de esa chatarra. No vayan a ser tan crueles con él. El ejército convencional de Randy yacía en la zona cero sin poder visualizar algún objeto extraño. Se veían algunos discutir sobre cómo podían operar frente a la extraña situación y algunos otros iban cargando sus respectivas armas con largos proyectiles. Se sentía una cruda frustración. De pronto, el cuerpo militar cobró fuerza y se armó de una cierta convicción. Comenzaron a disparar al vacío. ¿Qué están haciendo nuestros hombres, señor Chupi? Al parecer disparan al vacío intentando acertar al androide, señor. Es absurdo. Es como buscar una aguja en un pajar. Dígales que detengan el fuego. La M1 no tardará en llegar. Detengan el fuego, señores. Detengan el fuego. El señor Chupi nos informa que nos detengamos. ¡Qué idiotas! Jamás acertarán al T9. Es el producto de la desesperación, señor Volvo. Todo el ejército de Randy no sabe controlar el temperamento de la ira. Son unos ineptos. Ya llegamos a la órbita, muchachos. Prepárense para penetrar la atmósfera. Tenemos que ingresar al planeta con velocidad normal. La velocidad luz no la puede alcanzar esta maravilla debido al empaque dañado. Lo siento. Maldita sea. Ni modo, amigos, no hay de otra. Allen estaba muy ocupado preparando los visores anticamuflaje. Calibra bien esos juguetes, papi. No quiero fallas. En eso estoy, mi vida. Bueno, ahí vamos. La R-900 por fin penetró la atmósfera de Acuario. Claramente se pudo apreciar el fuego fugaz romperse frente a la nave a causa de la potencia. Ya solo era cuestión de algunos minutos para que la R-900 tocara tierra. Señor, la R-900 ingresó a nuestro planeta. Por fin. Chiquitín, activa el camuflaje. El paisaje del planeta Acuario se apreciaba despejado y sin nubes. Se podían visualizar claramente las divisiones de los cultivos orgánicos de Randy y algunos rascacielos muy modernos por el área. ¡Qué bello planeta! Mucho cultivo. Las hormiguitas saben hacerlo muy bien. Todo hecho en casa, señores. Ningún producto es traído de otros lugares. La famosa infraestructura acuariana gobernando el sistema solar, amigos. Así es, Grandulón. La máxima tecnología orgánica de la galaxia. Chupi y Randy monitoreaban el paso de la R-900 desde un monitor gigante de LED. La R-900 tocó tierra, mi señor. Genial. ¿En dónde aterrizó? Al oeste de la llanura Chupicuara, señor. En el desierto. Magnífico. Dígales que usen los brazaletes de teletransportación.
ubicación y las coordenadas del campo de batalla. Están muy lejos del área. Chupi levantó el parlante de inmediato. Comandante Kressner, el campo de batalla está en la 48 al norte de la 39. Por favor, usen los brazaletes de teletransportación para su pronta llegada. Muy bien, señor Chupi. Así haremos. No olviden los visores, muchachos. Son indispensables para esta operación. No se preocupe, señor. Aquí los tenemos listos. En unos segundos estaremos en esa zona. Les reitero que el androide está camuflajeado. Lleguen con los visores activados y sean silenciosos. Sí, señor. No se olviden que Crunchy acostumbra poner cámaras a todas sus chatarras y no queremos desastres en nuestro planeta. Si él los llega a ver, activarán esa cosa y no sabemos de lo que son capaces. Los mercenarios instantáneamente ya estaban en la zona de combate. Aparecieron arriba de un peñasco y visualizaban el área con sus visores anticamuflaje. No veo nada, chicos. Yo menos. ¿No será que los lagartos movieron de lugar a Cunningham? Registren bien. Esa chatarra de mierda está aquí. Mi dispositivo me marca una señal en color amarillento por allá. Claro. Así se pone cuando algo está en modo reposo. Ah, pues lo pusieron en reposo para no gastar batería. Qué inteligente es el enano. Allen, esos son los efectos secundarios del virus de los que me hablaste. Exacto, Tortugo. Como ellos no tienen señal, esa mierda se les puede frizar. ¿En serio, Allen? ¿Por qué no hacemos trizas su nave? Así no tendrá cómo regresar a Saturno. Ni gastes tus municiones, pequeño. Esa mierda está blindada con calibre 1800. Hasta el día de hoy desconocemos en la corporación el método para penetrar ese tipo de coraza. Bueno, no lo sabía, Allen. Entonces, ¿cómo le haremos? Hagamos un plan. Opino que alguien de nosotros vaya camuflajeado y le quite la batería a esa chatarra. Es muy arriesgado. Corremos peligro que tenga protección de alta tensión. Si quieren, yo puedo ir. Tengo ganas de pegarle una pequeña bomba compacta que tengo aquí en mi bolsillo. Préstame tu visor grandulón. Maldito pequeñín. Eres un temerario de primera. Kressner se quitó el visor y de inmediato se lo lanzó a Robin. Ten cuidado, pequeñín. Se la ensartas y te alejas de inmediato. No te preocupes, Tortugo. La bomba no se expande. Solo va a ocasionar un fuerte cortocircuito que le fundirá toda la chatarra que lleve colgada esa cosa. Ni los soldados de Randy se darán cuenta qué pasó. Señor, los mercenarios acaban de arribar a la zona de combate. Al parecer planean algo. Robin se va acercando a la nave del androide. No se preocupe, señor Chupi. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Déjelos operar. Robin se acercaba sigilosamente más o menos a la ubicación del T9 muy camuflajeado. Se podían visualizar las pisadas en el amarillento piso acuariano mientras él avanzaba. Vaya, vaya, vaya. Piensan que no me doy cuenta de lo que está pasando, señor. ¿Qué pasa, señor Volvo? El sismógrafo se activó y me está detectando un sujeto camuflajeado acercarse a la nave. De pronto, la aguja del sismógrafo comenzó a trazar unas líneas perpendiculares en el rollo de papel. Bingo. Estamos de suerte, señor. Justo lo que pronostiqué. Es el pequeño. Adelante, señor Volvo. Captúrelo. El pequeño Robin se acercaba cada vez más a la trampa de Volvo y tras un paso en falso, un manto púrpura en forma de red envolvió al joven mercenario haciéndolo desaparecer del lugar. ¿Qué? Maldita sea. Han capturado al pequeño. Maldición. No es posible. Nos tendieron una trampa. Lo tenían muy bien planeado. Malditos. Vamos, grandulón. Acerquémonos a la cápsula de ese infeliz y hagamos las trizas. Va a escapar. Entonces corrieron hasta donde se encontraba la extraña nave del T9 tirando proyectiles de láser al azar. Los soldados de Randy se agazaparon en el suelo asustados sin saber de dónde provenían los arrebatados disparos. Maldita sea. ¿Qué pasó, Chupi?
Era una trampa, señor. Han capturado al pequeño. No puede ser. ¿Y los demás dónde están? Están tratando de destruir la nave del individuo. Mírelos. Randy se acercó al monitor de seguridad y visualizó el desorden que se producía en aquel lugar. Maldita sea. Está blindada. No podrán hacerle daño alguno a esa cosa. De pronto, la voz de Volvo se produjo por la bocina del T9 tras irse apareciendo poco a poco a la vista de los mercenarios. Señores, tengan el suficiente cuidado para actuar. No les voy a repetir esta advertencia. Los mercenarios mostraron toda su atención a la voz del tirano Volvo. Les voy a pedir amablemente que nos entreguen el antivirus. Creo que negociaremos por la buena si acaso no quieren ver a su amiguito con el cuello roto. De ninguna manera, maldito enano. Calme su temperamento, maldito cara de salami. Con usted no se podrá negociar. Tranquilízate, grandulo. Deja que termine ese bastardo. Vamos a Saturno por ese maldito. Cállate la boca, tortugo. Tranquilízate tú, también. Así está mucho mejor, malditos mugrosos. Bueno, escúchenme muy bien con atención. En la parte frontal del T9 está un compartimiento que yo enseguida abriré. Ahí quiero el antivirus. Cuando lo pongan ahí les daremos a su amigo. Y como sabemos que cumplirás su promesa, maldito enano. Se los prometo, señores. Denme lo que les pido y enseguida les daré al chico. Los tres mercenarios solo intercambiaban miradas indecisas. El comunicador de Kressner se activó y la voz de Randy se proyectó con amabilidad. Kressner miró fijamente a Allen con sumo pánico. No lo tenemos aquí, señor Randy. Como salimos de emergencia, lo dejé enchufado en una de mis computadoras en nuestra base. Dicho eso, un campo de electricidad se activó desde el techo del T9 y los mercenarios cayeron inconscientes en el pedregoso suelo acuariano. ¿Qué pasó, Chupi? Se cortó la comunicación, señor. Se perdió la llamada y la señal del monitor se nubló. Vayamos para allá, señor. Regrese a Saturno T9. Misión cumplida. Los soldados abrieron fuego contra el T9 sin poder lograr nada en absoluto y los mercenarios yacían desmayados en el suelo. Los disparos solo rebotaban de la gruesa armadura del androide sin ocasionarle ningún daño. Enseguida, el T9 abordó la extraña cápsula y tras ser arremetida por los disparos despegó con una velocidad extraordinaria. Randy y Chupi experimentaban la más de las crueles humillaciones tras mirar cómo desapareció el pequeño Robin. De hecho, se miraban los nudillos de Randy aferrarse al respaldo del sillón giratorio de Chupi con fuerza desnuda. Maldita sea, señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengo palabras, señor Chupi. Es humillante este suceso. Tendremos que ir para allá. Vayamos por los mercenarios. El rostro de Randy lucía con una tez de amargura e impotencia. Vamos por ellos, señor. También perdí la señal vital de sus dispositivos de comunicación. Esa chatarra interfirió todo lo que se encontraba cerca. Roguemos al cielo que estén sanos y salvos. Vamos por ellos. Chupi se levantó de su sillón de operación y cogió un control muy extraño del panel de controles. Se suponía era el mando de encendido de la K-2000, la nave privada de Randy, la más veloz de la galaxia. Gracias, señor Chupi. Creí que lo había olvidado en el palacio. Vámonos. Misión cumplida, señor. Magnífico, señor Volvo. ¿Cuánto tardará su androide en llegar? En más o menos 8 horas, señor. Demonios, por suerte logramos capturar al pequeño, me costó bastante manipular al T9 para ese tipo de operación. Ya gasté todos los recursos que tenía en el sistema móvil, señor. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitaremos el antivirus lo más antes posible. La batería del androide viene programada para desactivar su carga cuando llegue frente a nosotros. Por otro lado, ya no tengo ningún recurso disponible para reprogramarlo, señor. Claro que tenemos recursos. Y muy valiosos, señor Volvo. ¿En serio? ¿Cuáles, señor? Tenemos al pequeño.
Una sonrisa de convicción y orgullo se pintó en la cara de Volvo. Los soldados de Randy estaban rodeando y contemplando a los mercenarios que yacían tirados e inconscientes cuando la nave de Randy llegó. Algunos de los soldados elevaron sus miradas a la nave K-2000 con suma admiración mientras iba aterrizando. Cárguenlos a mi nave. Los llevaremos al cuarto de emergencias. Con cuidado, señores. Los soldados obedecieron de inmediato y levantaron a los mercenarios con extremo cuidado. Chubby y Randy iban tras los voluntariosos soldados y pusieron los cuerpos sobre la plataforma de la nave. Así está bien, señores. Y ustedes vuelvan a sus puestos en la base central. Estén alerta por si se ofrece algo. Gracias. Los soldados retrocedieron con una reverencia de respeto muy militarizada y la nave se elevó respetuosamente. Esa nave era muy particular concerniente al despegue. Se elevaba de manera silenciosa para luego despegar como un rayo. Los soldados se quedaron visualizando el alejamiento de la K-2000 con gran admiración. ¿Están vivos, Chubby? Chubby hacía una serie de tocamientos en los cuellos y coyunturas de los mercenarios con una precisión muy controlada, como un médico profesional. Están vivos, señor. Solo están desmayados. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se desmayaron? Al parecer recibieron una fuerte descarga eléctrica, señor. ¿Descarga? ¡Demonios! ¿En qué sentido? Chubby comenzó a extraer algunos artefactos de un belis de primeros auxilios y adquirió una barra metálica. A continuación se las fue introduciendo a cada uno por la boca y enseguida argumentó: Oh, sus lenguas están irritadas, por lo que eso nos explica que recibieron una descarga tipo X. ¿Qué es eso, señor Chubby? Con certeza le puedo asegurar que el androide expulsó ese tipo de descarga eléctrica. Es una materia líquida que se encuentra en los minerales y luego es procesada químicamente. Claro, igual que nuestras municiones. Crunchy también sabía la receta para fabricar el plasma. Así es, señor. Es el componente primario de nuestras armas atómicas. Debemos tener cuidado con esos lagartos. Ellos también cuentan con ese tipo de armamento químico similar al nuestro. Muy interesante, señor Chubby. Muy interesante y curioso. 8 horas después, en Saturno, tal y como lo había pronosticado el enano Volvo, la nave del androide aterrizó muy precipitadamente frente a la base central de investigaciones satúrnicas. Volvo y Crunchy, junto con algunos lagartos enfundados en trajes militares, visualizaban el descenso del sangriento androide con gran admiración. El T-9 humeaba con un olor a cables chamuscados y de repente detuvo su marcha. Volvo caminó hacia él para inspeccionarlo de cerca. Demonios. ¿Cómo le haremos para solucionar este desastre? Crunchy, junto con 2 animales con cara de águilas, también se unieron a la inspección de Volvo. Se quemaron todos los cables, señor Volvo. Así es, mi señor. Cables y sensores están hechos mierda por el sobrecalentamiento de la batería. Y mis herramientas no responden mis comandos. Bueno, extraiga la cápsula donde capturó al pequeño y empecemos a presionar a esos mugrosos.
Volvo insertó su dedo por debajo de una pequeña escotilla y tiró de ella. Extrajo un cilindro con contenido líquido color púrpura y ambos lo analizaron. Lo pondremos en el calabozo más seguro que tenemos, señor. Solo de abrir este artefacto y vaciar el contenido y de inmediato se materializará el pequeño. Qué interesante artefacto, señor. Sí, es muy curioso. El prisionero ni se ha dado cuenta dónde está. Ya cuando salga de aquí, se percatará de que todo es una pesadilla. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso, señor Volvo. Vamos adentro. Lo pondremos en el subterráneo. Es un lugar muy seguro y nada ni nadie lo podrá encontrar, señor. Caminaron en fila, las águilas andantes iban en la retaguardia muy bien armadas y los villanos lagartos al frente, llevando el cilindro con sumo cuidado como si se tratase de un bebé. Se dirigían al interior de la base militar. En el cuarto de emergencias, los hombres de Randy ya tenían a los 3 mercenarios en cápsulas de recuperación. Estaban desnudos, flotando en un líquido azul y con algunas mangueras de oxígeno instaladas en sus bocas. Chupi supervisaba los movimientos de una criatura con cabeza de hormiga que yacía ataviada en el computador. Randy, cruzado de brazos, contemplaba las 3 cápsulas con desconcierto. El burbujeo líquido en ocasiones hipnotizaba la mente del emperador. Las imágenes gráficas en la pantalla del computador aparecían de forma secuencial, mostrando las anatomías correspondientes a cada mercenario en formato MS2. Rastreadores específicos enfocaban los órganos vitales y los conjuntos musculares giraban 360 grados para su fácil cálculo. Se mostraba una gran incertidumbre por parte de todos los médicos que operaban minuciosamente en la recuperación de los valientes hombres. Randy no consentía estar en una sola pose, se movía inquietamente de un lugar a otro sin conseguir tranquilidad alguna. Los temibles lagartos detuvieron su marcha a mitad de un pasillo muy gótico. Los muros eran metálicos pero muy oxidados. El olor era similar al de los huevos podridos y se sentía una gran humedad sofocante. Aquí es, señor. Las botas militares con suela todoterreno de Volvo y Crunchy estaban cubiertas de fango verdoso. Abajo de ellos se miraba una fisura pentagonal, la cual pertenecía a una escotilla oculta cubierta de moho muy viscoso y Volvo la tiró hacia arriba. ¿A dónde lleva ese pasadizo, señor Volvo? Hace algunos años, mis hombres llevaron a cabo una exploración mineral y encontraron esta caverna. Tiene más de 5000 años de antigüedad, señor. Es un lugar bastante interesante. Aquí fue donde encontré la sustancia R40 con lo que fabricamos nuestros nuevos polvorines. Qué interesante, señor Volvo. Cada día me impresiona más. Ustedes quédense aquí. Esta es un área restringida donde solo personal autorizado puede ingresar. Los hombres con cabezas de águila asintieron con un ademán de miedo y respeto. Enseguida, Volvo descendió a la extraña caverna seguido por su líder lagarto con pasos muy a tientas. La escalerilla metálica casi podrida daba la impresión de que en cualquier momento se podía desbaratar. Sígame, señor. Es por aquí. Volvo avanzó esquivando algunos agujeros llenos de líquido verdoso y Crunchy lo imitó. Era un túnel pedregoso y en su contorno lo invadía un musgo muy frondoso. Ahora olía como a vegetales frescos. Tiene muy bien guardados sus descubrimientos, señor Volvo. Desconozco todo esto. No sabía que este planeta contara con este tipo de vegetación. Crunchy iba acariciando el musgo y lo sentía muy fresco y húmedo. Así como lo ve, señor, tengo un grupo excavando otras áreas similares a esta. Me han estado informando que hay suficiente R40 como para volar a todo el sistema solar. Además, ya hice la prueba con esa fórmula mineral para la fabricación de cable nuevo y fibra óptica cristalizada. Ese tipo de cableado nos hace falta en el planeta, ya que nos garantiza la exportación de archivos interplanetarios a velocidades extraordinarias. Bueno, solo usted sabe cómo mover ese material, señor. Llegaron a una área más amplia en forma de óvalo y ahí Volvo detuvo a su amo. Espere. Aquí es. No camine más, no recuerdo dónde está la señal que dejé para abrir el calabozo. Crunchy se imaginaba algo como un pantano, ya que el suelo parecía estar muy aguado. Ah, es esta. Con sumo cuidado,
Volvo introdujo la mano en un pequeño hueco y jaló una cadena de mediano tamaño. Se abrió uno de los pedregosos muros de aquella extraña caverna, dejando visualizar en su interior un cuarto con muros de cristal gruesos. Vaya, vaya, vaya. Espéreme aquí. Abriré el cilindro allá dentro. Volvo oprimió un botón metálico de color bronce y el muro frontal se abrió de forma horizontal. A continuación, ingresó y volvió a cerrar el muro. Crunchy, fascinado, visualizaba la extraña operación desde el exterior. En el interior, Volvo extrajo una llave de oro de su bolsillo y la introdujo en el extraño cilindro. La hizo girar, y a continuación, un humo púrpura muy espeso se expulsó del artefacto haciendo aparecer al pequeño Robin agazapado en el piso. Desde el exterior, Crunchy se incorporó un poco para darse cuenta de que el niño ya estaba materializado. Se miró como el enano Volvo le quitó el comunicador de la muñeca del pequeño. Enseguida, el muro se volvió a abrir y Volvo salió tras cerrar rápidamente la compuerta de cristal, dejando al pequeño tirado e inconsciente envuelto en el humo restante que invadía el cubículo. Ya está. Tenga. Volvo le lanzó el comunicador a Crunchy y este lo atrapó velozmente. Los ojos cristalinos del líder satúrnico se quedaron abiertos como platos. ¿Qué pasa, señor? Me ha dejado perplejo, señor Volvo. Mis respetos para su sabiduría. En Acuario, 3 horas después, en el cuarto de emergencias, sonó el timbre particular de las Fuerzas Especiales M1. Era ni nada más y nada menos que el enano Volvo. Buenas noches tengan todos ustedes. Randy y Chupi, junto con los médicos que yacían operando en sus respectivas actividades, se levantaron de sus lugares y escucharon con atención la voz del altanero Volvo. Denme ese maldito antivirus de una vez por todas. Aquí tenemos a su amiguito durmiendo muy tranquilo. Lástima que no tengo en estos momentos una cámara para transmitirles la realidad a sus ojos. Bueno, ¿ya están listos para entregarnos eso? Ya te dijo Allen. El antivirus está en la base M1. No lo tenemos aquí, muchacho. Entonces, ¿cómo piensan dárnoslo? Dígale que yo le puedo regresar su señal, señor. Pero el pequeño peligra. Mi ayudante Chupi puede regresar la señal a Saturno. Pero tú no me puedes garantizar a mi pequeño. Piensa que en unos minutos tendrás señal y nosotros no tendremos a mi soldado. No puedo negociar contigo de esa manera. Le prometo que yo personalmente le entregaré al chico. Regréseme mi señal y de inmediato mando una tropa hasta Acuario para que les entregue a su soldado. No puede hacer eso, señor. No confío en ellos. Lo que vamos a conseguir es que no nos entreguen a Robin y lo hagan de los suyos como a Cunningham. ¿Por qué no esperan a que los mercenarios se recuperen? Esos bastardos tardarán para recuperarse, y yo no me puedo dar el lujo de esperar por mi señal. Bueno, hagamos un trato. Lleva a Robin a una locación y ahí te entregaré el antivirus. Yo iré a la base M1 y lo conseguiré para ustedes. Pero que nadie se interponga. No quiero trampas ni emboscadas sorpresivas. Solo usted y yo. Ya va pintando más clara la cosa, señor Randy. Así me gusta. Solamente te pido que no le hagas ningún daño al pequeño. Lo quiero intacto. No se preocupe por él, lo tendré a salvo. Solo dígame en cuánto tiempo usted va a estar listo. Dígame la ubicación para cerrar el trato. Estoy perdiendo mucha producción sin señal y me urge tenerla de regreso. Randy divagaba por todo el lugar sin dar una respuesta concreta. Chupi le mantenía al margen en el oído. Qué bueno que no bloqueamos el comunicador de Robin, señor. Eso nos está beneficiando demasiado. Dele por su lado. Más tarde lo ubico y vamos a emboscarlos. No lo escucho, señor. ¿Se quedó sin palabras? ¿Los ratones le comieron la lengua? Espera, muchacho. Estoy meditando en el tiempo y el lugar para no hacerte esperar. Los muchachos se recuperarán en más o menos 6 horas, señor. Dígale que en 6 horas estará en Saturno junto con el antivirus. Así yo lo ubico y vamos por ese maldito comandante. Muy bien.
para que veas que soy benevolente. Yo iré personalmente a Saturno y te entregaré en tus manos el antivirus. En 8 horas estaré ahí. Nada de trampitas, señor. Al fin y al cabo tendré activado este comunicador y me daré cuenta de sus llamadas. No juegue conmigo, le pudiera salir el tiro al revés. Se colgó el llamado y todos reanudaron sus complicadas actividades. Ya escucharon a ese bastardo. Agilicen la recuperación de los mercenarios. Los quiero listos en 4 horas. Esta historia continuará.